mes de la familia, matrimonio infantil, conversatorio del excelentísimo señor presidente de la República, licenciado Luis Abinader Corona. Tantas cosas, amigos televidentes, en esta entrega de consulta participativa que queremos tocarle y llevar y someter a su consideración nuestras opiniones. Saben ustedes que transmitimos a través de Carvisión, canales 26 de Claro, Altiz, 22 de Aster y 54 de Altiz, La Voz del Trópico. Y que estamos en nuestras redes sociales, consulta participativa en nuestro canal de YouTube, al cual le exhortamos a inscribirse, de modo que puedan recibir todo el contenido de nuestro programa de manera directa. También estamos en las redes sociales como Ricardo Opelman. Nuestro número de WhatsApp, nuestro número de contacto para sus sugerencias sobre contenido e invitado, el 809-769-4500. También estamos en Facebook y en este momento transmitiendo en Facebook Live. Amigos, queremos agradecer su sintonía, queremos dar gracias al Altísimo porque ustedes están ahí y nos permite ponernos en contacto con ustedes. Saludar a nuestros amigos, a los amigos que nos sintonizan allende los mares, en Andorra, en España, Perú, el Perú de tantas convulsiones políticas últimamente, en Ecuador, Uruguay, Miami, en fin, agradecer a todos ustedes, amigos, que nos permiten penetrar a sus televisores, sus celulares y todos los medios de comunicación y las redes sociales. Nosotros vamos a una pequeña pausa y retornamos de inmediato con nuestro comentario. Amigos, mes de la familia, y nosotros decimos matrimonio infantil, niñas abusadas, menores pululando en las calles a deshora, con malas juntas. Nosotros decimos responsabilidad de los tutores, responsabilidad de los padres. Nosotros decimos esta familia, este núcleo familiar, no es de un mes, es 365 días al año, 24 horas. Sí, amigos, el mes de la familia es muy bien porque se concentran los medios de comunicación en el tema y las personas comparten muchas cosas positivas en relación con la exhortación a que la familia siga siendo el eje central de la vida humana. Pero nosotros decimos que el mes de la familia es todos los días y son todos los meses del año. Cuando vemos feminicidios, vemos niñas embarazadas, vemos abusos, pensamos en la formación que han tenido estas personas que cometen esos hechos abominables y que son de lesa sociedad. Nosotros pensamos que si tenemos como norte y aceptamos el hecho de que la familia es 365 días, 24 horas al día, y nuestro tesoro más preciado, entonces nosotros, todos los seres humanos que conformamos la geografía del planeta, estamos en familia. Amigos, el conversatorio del excelentísimo señor presidente de la República, licenciado Luis Abinader Corona, pues muchísimas informaciones muy positivas y que aplaudimos, como el hecho de que el Estado dominicano, encabezado por el presidente Abinader, ha asumido como un problema de Estado la violencia contra la mujer. Esto es muy importante porque cuando el Estado se empodera para combatir la violencia,
contra la mujer y, ¿por qué no?, la violencia intrafamiliar. Estamos viendo señales de un Estado preocupado por la familia, por la estabilidad de la sociedad. El presidente Luis Abinader criticó el hecho de que las pasadas autoridades y las administraciones de los gobiernos anteriores licitaron y comprometieron hasta el aire que respiramos. Esto tiene mucha tela por donde cortar. También el presidente Abinader resaltó la prioridad del gobierno con la salud y la inversión de 2.600 millones de pesos en todo lo que tiene que ver como contratación de personal, material gastable, instrumentos para la salud. Y el presidente de la República también afirmó que al cumplir los 90 días de gestión gubernamental, la reducción de los gastos de representación y la eliminación de las nominillas en el Estado, se proyecta un ahorro, amigos, de 16.000 millones de pesos. Y en cuanto al empleo, indicó que han sido restablecidos el 80% de los colaboradores suspendidos. Ojalá, señor presidente, que así sea. El presidente se mostró muy optimista con el avance de la economía, de la inversión extranjera en la República Dominicana, y anunció que al mes de septiembre se han alcanzado una reserva de 10.552 millones de dólares en reserva. Amigos, entre otras cosas, el presidente de la República mostró su preocupación por erradicar el COVID-19 en la República Dominicana. El presidente manifestó que se propuso erradicar esta pandemia en la República Dominicana desde que ganó las elecciones. Y a propósito del COVID-19, al menos 12 personas están infectadas, han resultado infectadas de COVID-19 en el Ministerio de Cultura, exceptuando la ministra Carmen Heredia, que no está afectada por el virus. Damos gracias a Dios por el resto de empleados y exhortamos a que se tomen las medidas correspondientes. Señores, y otra cosa que no quería dejar de tocar en relación con el conversatorio del señor presidente es el hecho de la designación del Ministerio Público, cosa que el presidente resaltó como un ministerio que ha designado un Ministerio Público independiente que ha comenzado y comenzará a hacer justicia. Esto es muy esperanzador porque hay muchas expectativas en relación con la corrupción de administración pasada y de funcionarios del gobierno pasado. Amigos, y Perú. Hay un nuevo presidente en el Perú, el liberal Francisco Sagasti. Es ya el próximo presidente del Perú. Este resultó ser una figura de consenso. Este legislador del Partido Morado de tendencia centro-liberal se va a convertir en el tercer presidente del Perú en menos de 20 días. Esperemos que el pueblo peruano y las nuevas autoridades que están siendo designadas interinamente para convocar a elecciones, pues lo hagan y que el pueblo peruano se encamine nueva vez por el sendero del desarrollo y de la democracia, pueda salir
de esta crisis política que le afecta. Señores, se ha comenzado al parecer la competencia mundial entre laboratorios que elaboran y están elaborando y probando vacunas contra el coronavirus, el COVID-19. La farmacéutica estadounidense Moderna anunció que su vacuna contra el coronavirus muestra un 94.5% de efectividad y la competencia inmediatamente ripostó diciendo que su vacuna pues tiene un 92% de efectividad. Estos son el laboratorio de la rusa vacuna Sputnik 5. Esto hay que verlo. Todo el mundo está esperanzado con que estas farmacéuticas, estos laboratorios especializados, pues ciertamente produzcan una vacuna que detenga el coronavirus. Y una forma, ya brevemente, amigos televidentes, de engañar al pueblo y al votante es lo que está sucediendo en el país, que usted votó por un partido y llevó al Congreso Nacional a través de su partido a una persona que aspiraba a senador o a diputado, y estos de una forma burda, de una forma de burla, diría yo, le anuncian al pueblo que fulano se fue de tal partido y que ahora es senador por tal partido. Y nos preguntamos, esos legisladores electos en un partido, porque es ese partido de la simpatía del votante, no se siente timado, y que esto lo enarbole un ex presidente de la República, un gran líder dominicano, nos llama mucho la atención. Amigos, hoy en Consulta Participativa tenemos la presencia de la licenciada Guadalupe Valdés, una economista acabada y una gran amiga de los intereses de los dominicanos. Nosotros vamos a una pequeña pausa y retornamos con nuestra invitada. Bien, amigos, como les decía, hoy tenemos el honor de contar con la participación de una dama, amiga de Consulta Participativa, pero una mujer excepcional, economista, exdiputada nacional, embajadora de buena voluntad, hambre cero de la FAO, coordinadora de Marcha Verde y aspirante a defensora del pueblo. Bienvenida a tu casa, Guadalupe Valdés. Muchísimas gracias por invitarme a Consulta Participativa nueva vez. Creo que es tu espacio, tu voz, para que los ciudadanos y ciudadanas se edifiquen sobre diferentes temas. Gracias, Guadalupe. Realmente conversar contigo es tan importante por tu trayectoria. Traes una mujer trabajadora en beneficio de la comunidad, de los demás. Una mujer que dice que su lucha para erradicar el hambre y la malnutrición es un compromiso innegociable. Háblame un poquito de esto. Bueno, justamente nosotros somos embajadoras de buena voluntad, hambre cero, para América Latina y el Caribe desde el 2016, cuando concluí mi labor como diputada nacional al Congreso. Y en nombre de la FAO hemos estado promoviendo diferentes iniciativas en la región para combatir y, como dice el objetivo número 2, erradicar el hambre. La meta era hacerlo al 2030.
Sin embargo, el tema de la pandemia del COVID-19 ha venido a colocar este tema en la agenda de los países, porque uno de los efectos más graves de la pandemia del COVID-19 no es solo el tema de la salud, la cantidad de personas que cada vez se infectan más o que mueren por esta enfermedad, sino que el efecto inmediato es justamente el que va a aumentar el hambre de manera alarmante en la región. Se espera que en los próximos meses más de 85 millones de personas estarán nuevamente en una situación de hambre en la región. Por eso se han estado promoviendo diferentes iniciativas para coordinar acciones desde los estados con la sociedad civil, el sector privado, los gobiernos, los parlamentarios, de cara a que haya alianzas hacia los sistemas alimentarios saludables y sostenibles. El tema del hambre es un tema que nos convoca a todos y a todas y tiene que tener un enfoque del derecho a la alimentación. Lo hemos hecho y seguiremos impulsando este derecho en la región y sobre todo en nuestro país. Realmente, Guadalupe, hay que reconocer lo que la evolución de la lucha contra la subalimentación y el hambre en América Latina y el Caribe estaba dando sus frutos y que esta pandemia pues ha venido a crear unas expectativas tan negativas y unas ansiedades tan negativas en las poblaciones más pobres. ¿Está haciendo algo la FAO en específico para coayudar, aparte de toda esa labor que han venido ustedes haciendo, que nos consta, ahí están las estadísticas y los trabajos, el proyecto realizado? ¿Está haciendo la FAO algo en especial conjuntamente con los organismos responsables para crear un fondo o algo para paliar y ayudar a paliar el hambre en el área, en la región? Sí, las iniciativas en cada país parten de lo que establezca cada gobierno y sus propias instituciones. En el caso de la República Dominicana, incluso con el nuevo gobierno que se instaló el pasado 16 de agosto, se han estado definiendo ya acciones concretas como, por ejemplo, con Prosoli, que lo lleva la Gloria Reyes, que también fue diputada nacional al Congreso, y se están impulsando desde Prosoli acciones con las mujeres rurales, capacitación. Hay una iniciativa que es todo el tema de cómo involucrar a la mayor cantidad de jóvenes en la producción. Se están promoviendo acciones en la agricultura familiar para ver cómo los pequeños productores pueden vender sus productos al mercado local. El tema de la alimentación escolar es una de las estrategias fundamentales en ese sentido. Y sabemos que desde las compras públicas en el país, desde compras y contrataciones, se están haciendo también acciones para que los agricultores puedan, cumpliendo la ley, sin violar la ley de compras y contrataciones, pero que ésta pueda flexibilizarse para que un agricultor que lo que produce en su conuco, en su pequeño predio, produce, por ejemplo, frutos, verduras, granos, pueda vender justamente al Estado Dominicano y de esa manera generar ingresos que le sirvan para erradicar el hambre, pero también para ir disminuyendo los altos niveles de pobreza que aún existen en el país. También se está promoviendo, por ejemplo, desde la FAO, todo el tema de la pesca, nosotros somos una isla y hasta ahora hemos estado prácticamente de espaldas a ese mar que tiene tanta riqueza en temas alimentarios, y con la nueva gestión de Codopesca se están impulsando también acciones en ese sentido. En mi caso, como embajadora de Buena... ¿Sí?
A propósito del asunto alimentario con la educación, hemos visto críticas del asunto de las raciones que se le están dando a la familia como merienda y como alimentación de los niños, porque con el asunto de la educación virtual, tengo entendido, corrígeme si estoy equivocado, que lo que se está haciendo es dotando a la familia de raciones alimenticias crudas para que les sean preparadas a los estudiantes. Justamente, uno de los efectos de la pandemia del COVID-19 es que también los programas de protección social, como es por ejemplo el tema de la alimentación escolar, han tenido que adaptarse de manera acelerada y vertiginosa, muchas veces innovando a la nueva situación. Esta situación que estamos viviendo del COVID-19, del distanciamiento social, que la escuela hoy día se haga a través de la virtualidad, no estábamos preparados para ellos. Por eso, el tema de la alimentación escolar también tiene que ser adaptado a esta nueva realidad y el Ministerio de Educación, a través del INAVIEN, está viendo en el principio, por ejemplo, en marzo, las raciones se dieron, recuerdan, de manera directa. Después hubo recomendaciones y se hacían de manera semanal. Y ahora, justamente al inicio del nuevo año escolar, con esta nueva realidad, se están adoptando nuevas medidas en ese sentido, como es justamente entregar las raciones de alimentos crudos para que puedan ser cocinados por las familias y que estos no se dañen antes de tiempo. Lo que tenemos que plantearnos es que incluso estas raciones que se entregan también puedan ser comprados los productos a los agricultores familiares, que sea a precios justos, en mercados justos y sobre todo que garanticen una alimentación saludable para nuestros niños y niñas, y que esa entrega de esos alimentos se haga con el enfoque del derecho a la alimentación, que es similar al derecho a la educación, y hay que garantizarlo aún en temas de la pandemia como la que estamos viviendo. Guadalupe, eso está bien, hay muchos cuestionantes, el asunto de que la familia preparar el alimento, que la mamá que trabaja, que el papá que trabaja, que no tienen luz para el asunto de la conexión, que no hay en casa, en los estamentos más pobres, personas preparadas para hacer la asistencia a estos chicos, a estos niños en el estudio. ¿Cómo vislumbra tú, por tu experiencia y el trato con tantas familias y tantas personas de escasos recursos, cómo vislumbra tú que se adaptaría este segmento poblacional a esta realidad? Bueno, esto requiere de mucha creatividad y de mucha innovación. Uno de los temas también más fuertes que evidencia la pandemia es justamente el tema de la desigualdad que hay en el país y en el mundo. No todas las familias tienen las mismas condiciones para poder aplicar, o por ejemplo, el quédate en casa. O sea, una familia que vive en escasamente 30 metros cuadrados en un cuarto no puede aplicar el quédate en casa igual a una familia que puede vivir en 300, 400 metros o que tiene patios y jardines. Por eso hay que ser creativos, pero sobre todo hay que, desde el Estado, hay que garantizar esos procesos de inclusión. Por eso es tan importante que haya políticas públicas que garanticen los derechos de la población. En este caso, con el tema, por ejemplo, de la educación, me parece que ha sido sumamente importante que se esté masificando la educación a través de los medios de comunicación como es la televisión y la radio. Claro, no podemos esperar que el país cambie de la noche a la mañana. O sea, en nuestro país no había esa cultura, esa regularidad en dar clases a través de la televisión o de la radio. Eso va a requerir un proceso de adaptación, pero creemos que es sumamente importante
el esfuerzo que está haciendo el Ministerio de Educación a través de las clases que se están dando, le hemos estado dando seguimiento. Hay muy buenos comunicadores y comunicadoras tratando de llegar a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes, y también esto va a requerir entonces de las familias. Y hay que buscar creatividad, incluso la solidaridad, por ejemplo, a nivel comunitario, a nivel barrial, a nivel familiar. Lamentablemente, la pandemia le toca más incluso a la mujer, en el sentido de que es a las que nos corresponde el cuidado de los niños, de los ancianos, de los enfermos. Y ahí también se requiere un cambio en la mentalidad. Requerimos que los hombres también asuman el cuidado de los niños, de la familia, el cuidado del hogar, la limpieza, las tareas del hogar, para poder compartir los efectos de la pandemia. Pero esto también hay que hacerlo con los abuelos, las abuelas, los tíos, incluso los vecinos, que haya niños que, por ejemplo, en las casas donde hay una sola televisión y hay niños que tienen diferentes grados de escolaridad, segundo, tercero, cuarto, hasta sexto grado, que haya algunos niños de esa casa que vayan donde la vecina, que quizás tiene un niño con la misma edad, tomando, obviamente, las medidas de precaución en la época de la pandemia. Pero es necesario desarrollar esa creatividad y esa solidaridad para poder salir adelante, porque el momento es muy difícil. Y esperamos que cada vez más las políticas públicas estén orientadas a disminuir los grandes niveles de desigualdad que ha evidenciado el COVID-19. Bien, ciertamente Guadalupe tiene muchísima razón. Tenemos unos vecinos, unos amigos que tienen 3 niños y los 3 están en diferente año escolar, y ellos tuvieron que sacar de abajo, dotar en cada lugar, en cada habitación, un monitor, una televisión. Y el asunto del seguimiento, la madre trabaja, la suerte era que el padre estaba parado por el asunto de la pandemia. Pero la realidad es, y nos consta, Guadalupe, que el esfuerzo que está haciendo el gobierno en este sentido es un gran esfuerzo. No estábamos preparados, como señalabas, para esto, pero hay que ser en esto, convertirse, como dicen los abuelos, los padres, todos en familiares nucleares, si así se quiere. Guadalupe, hay algo que quiero tocarte, y es el hecho de que vi que Guadalupe Bardés, coordinadora de Marcha Verde, visitó la Procuraduría General de la República, y que ciertamente fueron recibidas estas personas representantes de la organización Marcha Verde como nunca antes había sucedido. Esto después de la pausa. Guadalupe, antes de irnos a la pausa, te dejaba en el aire una pregunta, porque hay muchos amigos, muchas personas que te conocen, que inclusive me llamaron para informarme aquella vez de esa visita. Cuéntanos de tu visita a la Procuraduría, los objetivos, y con qué salieron ustedes de expectativa de evento. Bueno, la visita a la Procuradora General de la República, la doctora Miriam Germán, fue concertada por el equipo nacional operativo de Marcha Verde, que está integrado por delegados y o representantes de varias comisiones, incluso de delegaciones de distintos territorios. En Marcha Verde no tiene una coordinación particular o individual, sino que tenemos una coordinación colegiada. Y es quizás uno de los de las grandes innovaciones como movimiento político-social no partidario que tiene en Marcha Verde. Por eso tiene es una coordinación rotativa y la integramos varios compañeros.
que una delegación estuvo en la visita a la procuradora, en la que estuvimos presentes Carlos Briceño, que es de la Comisión Nacional de Organización y Articulación, Domingo de la Cruz, de la Regional de Santiago, estuvo la compañera Ada, también de la provincia de Monseñor Noel de Bonao, y estuvo también quien les habla. Esta comisión tuvo como propósito visitar a la procuradora después de haber asumido las funciones en las cuales se ha reiterado la importancia de la independencia del Ministerio Público para poder realmente hacer un combate a la corrupción y a la impunidad, y que esta independencia se pueda traducir en que ella tome las medidas que considere con su equipo de trabajo. Y también el otro propósito de Marcha Verde con esta visita fue hacerle entrega de los cientos de casos que Marcha Verde ha estado denunciando desde que surgió en enero del 2017, algunos de ellos que han sido traducidos a expedientes entregados a la Fiscalía del Distrito o al PEPCA, y entregarle un documento que es el archivo abierto, que contiene una síntesis de los más de 100 casos que ha registrado en Marcha Verde de corrupción en el país. Más de 100 casos, los más connotados, los más destacados. A esta entrega debo señalar que la reunión fue con la procuradora, la doctora Miriam Germán, pero también estuvo presente Jenny Berenice, encargada del combate de la persecución a la corrupción, y estuvo también el asesor de la Procuraduría, el doctor Roberto Santana. El licenciado Camacho no pudo estar presente porque en ese momento había una reunión simultánea ya de una audiencia del caso de Odebrecht. Fue una reunión, no solamente la reunión, yo debo decir, como lo expresé en mis redes sociales, que nos sentimos y fuimos tratados como ciudadanos y ciudadanas respetados en el país, en sus instituciones. O sea, desde la entrada hasta que nos recibió la procuradora, ella puso mucha atención a las intervenciones que tuvimos, cada uno de los que estuvimos en esta reunión. Y debo señalar que fue en ese contexto en el cual Jenny Berenice fue la que indicó que podíamos tener confianza de que justamente de esos casos que nosotros estábamos informándoles que habíamos tramitado y que no habíamos obtenido respuesta de la gestión anterior, que habría respuesta antes de finalizar el año. No que estarían resueltos, como indicó la prensa o algunas noticias. Estarían Guadalupe, están dando seguimiento. Perdón, ¿estarían en estos casos la oficina supervisora de ingenieros supervisores, la ONSA, Tucano, Punta Catalina? Sí. El caso también de los combustibles, que habíamos sometido una querella, una denuncia el año pasado al que era en ese momento ministro de Industria y Comercio. Sí hay varios casos que están colocados y que fueron puestos en manos de la Procuraduría General de la República. En esto de los combustibles nos referimos al asunto de la compra de asfalto por no, ese es aparte también. Ese nosotros lo habíamos también hecho un expediente que se entregó al PEPCA, retomando lo que había sido la denuncia que había sido realizada en la campaña electoral por la comunicadora Alicia Ortega, y que también fue sostenida a través de un expediente que formuló Somos Pueblo. Y Marcha Verde acogió estas denuncias y también instrumentó con el equipo jurídico de Marcha Verde un expediente para entregarlo al Ministerio Público. ¿Marchará la organización Marcha Verde
de no, bueno, debo señalar, de no tomarse acciones reales, verdaderas contra los casos más sonados de corrupción? sí, Marcha Verde entregó una comunicación al presidente electo, el licenciado Luis Abinader, donde le señalaba justamente que saludábamos los pronunciamientos que había hecho antes como presidente electo y que esperábamos que esto se mantuviera durante el desarrollo de su gestión. Y le animábamos justamente a nombrar en la Procuraduría una persona independiente. Incluso hicimos la propuesta de la magistrada Miriam Germán, entre otras. Pero también posterior a esto, hicimos una comunicación a la Procuraduría en la cual nosotros señalamos que no debe haber corruptos preferidos, ni de antes, ni de ahora, ni de después. La lucha contra la corrupción no es una lucha contra una persona en particular o contra un partido, es una lucha contra un sistema de corrupción que se ha enquistado en la sociedad dominicana y que es sumamente dañino. Es como si fuera una enfermedad terminal para la sociedad, porque cuando los funcionarios públicos se roban el dinero del pueblo, el dinero que tiene que ser utilizado para garantizar servicios públicos como el servicio del asfalto, el servicio de la electricidad, del agua potable, de salud, de educación, de vivienda. Si ese dinero que es con nuestros impuestos que debe de ser invertido en esto, lo que hace es que se lo lleva un funcionario o funcionaria a su bolsillo, entonces estamos negando los derechos a una vida digna, a una vida de bienestar a la población. Por eso la lucha de Marcha Verde es una lucha contra esas estructuras enquistadas en el Estado dominicano que han generado cuerpos delictivos que son tan lesivos para el desarrollo de la democracia y del bienestar en nuestro país. Y seguiremos marchando y seguiremos vigilando que esto se lleve a efecto y que los que se han robado el dinero público sean investigados, sean enjuiciados y sean sometidos a la justicia con la pena que dice la ley. Debo señalar que nosotros recientemente tuvimos también una reunión con la Dirección de Compras y Contrataciones, con el licenciado Carlos Pimentel, porque creemos que desde esta instancia se están adoptando también medidas que son sumamente importantes en la lucha contra la corrupción, como son los expedientes que él ha entregado. Y tuvimos la semana pasada una reunión para indicarle la importancia que esto tiene y invitarlo a continuar en ese camino de verticalidad, de cumplimiento de la ley, no importa de quiénes sean, porque eso es lo que garantiza un Estado social y de derecho. De derecho. Bien, Guadalupe Valdés y Defensoría del Pueblo, háblame de eso. Bueno, el año pasado la Cámara de Diputados lanzó la convocatoria para que se postularan personas a la Defensoría del Pueblo. Yo obtuve varias invitaciones de organizaciones sociales con las que he venido trabajando durante toda mi vida prácticamente. Analicé, como siempre lo hago, hice consultas en ese momento, porque por eso me siento también en este programa de consulta participativa. Y entonces presentamos nuestra postulación en la primera convocatoria a la Defensoría del Pueblo que se abrió en junio del año pasado. Fruto de la situación que había de ingobernabilidad en el país, por la posibilidad de la reforma constitucional, la toma que hicieron algunos actores frente al Congreso Nacional, la Cámara de Diputados decidió abrir una segunda convocatoria. Y
En este momento hay postulados 64 personas. Sin embargo, a pesar de que fueron evaluados, el proceso quedó inconcluso y el Congreso que se instaló el 16 de agosto ha abierto una tercera convocatoria. Nosotros esperamos que se cumplan los criterios en la elección de la Defensoría del Pueblo. Los criterios son los que establece la Constitución, pero también lo que establece la Ley del Defensor del Pueblo, la Ley 19-01, que establece en el artículo 11 que el defensor o la defensora del pueblo no puede pertenecer a ningún partido político ni tener vínculos estrechos partidarios con ningún partido. Creemos firmemente que la Defensoría del Pueblo tiene que ser como lo establece la Constitución, una de las figuras constitucionales que garanticen el Estado de Derecho y que su selección sea en base a criterios, a meritocracia y a experiencia. Por eso nos hemos postulado a la Defensoría del Pueblo. Brevemente, Guadalupe, ¿cuál sería tu principal objetivo y primeros pasos de acción como defensor del pueblo? Lo más importante es dar a conocer ampliamente la figura del defensor del pueblo, de la Defensoría del Pueblo, lograr que en los 48,000 kilómetros cuadrados de la República Dominicana se conozca qué es la Defensoría del Pueblo, cuál es su propósito, cuál es su función y cómo puede contribuir a que el ciudadano tenga una voz, como lo señala Consulta Participativa en la Defensoría del Pueblo, para garantizar que sus derechos sean satisfechos por las diferentes instituciones públicas y privadas de nuestro país. Hay que hacer una acción permanente de educación ciudadana, hay que hacer alianzas con los medios de comunicación para ese proceso de educación sobre la Defensoría del Pueblo. Y hay que hacer alianzas también con organizaciones sociales para que todo el país conozca para qué sirve la Defensoría del Pueblo. Esto es fundamental en un Estado democrático y nosotros queremos contribuir a su institucionalidad en los próximos años. Bien, Guadalupe, nos quedan 45 segundos. Háblame del derecho al agua. Este proyecto que Consulta Participativa no quiere quedarse fuera. Bueno, vamos, nos hemos articulado un conjunto de personas, de organizaciones ambientalistas, campesinas, en articulación nacional por el derecho humano al agua, porque en el Congreso de la República hay un proyecto de ley que al incluir un artículo o articulado sobre el tema de las concesiones, está generando un proceso de privatización del agua. El agua tiene y fue aprobado en el Senado en la última legislatura y debe ir a diputados, a la Cámara de Diputados, y consideramos que esto tiene que ser revisado. Ese proyecto de ley no puede aprobarse privatizando el derecho humano al agua. El agua tiene que garantizarse como un derecho y el Estado, sus instituciones son las que tienen que garantizarlo. Así que en una próxima ocasión podemos venir a hablar justamente de ese proyecto de ley ampliamente y de los cambios que hay que hacer desde la Cámara de Diputados. Bien, Guadalupe, sabes que las puertas de Consulta Participativa abiertas están. Y sí nos gustaría que hagamos un programa más amplio, con más participantes si fuera necesario, porque el proyecto es una garantía de que el derecho al agua, a la vida prácticamente, sea garantizado. Se nos acabó el tiempo. Te damos las gracias infinitas, Guadalupe, por una vez más estar con nosotros, por darnos el privilegio de que sea a través de Consulta Participativa que el pueblo dominicano se entere de cosas que realmente les son importantes. Gracias, Guadalupe.
Gracias a ustedes por el esfuerzo que hacen y la gran labor de comunicación que hacen, manteniendo aún en este momento tan difícil del COVID-19 a consulta participativa. Eso es lo que necesita el país para salir adelante. Bien, amigos, realmente entrevistar a Guadalupe Valdés es excepcional, la información, cómo comunica Guadalupe Valdés las verdades y las ansiedades y cómo la enfoca de manera objetiva y clara. A ustedes, amigos televidentes, como siempre, nuestra exhortación en tiempo de pandemia. Por favor, hazlo por ti, hazlo por tu familia, tus hijos, tus padres, tus amigos, tus hermanos, las personas que interactúan contigo. Quédate en casa. Por favor, quedémonos en casa. Amigos televidentes, nos vemos en la próxima entrega.